Muy bien. Bueno, ya estamos ahí en nuestra Biblia. Ahí si pueden, por favor, quienes puedan acompañarnos, abra su Biblia para que luego no diga que le echaron mentiras. ¿Sí? Muy importante que traigamos nuestra Biblia. Quienes puedan leer todavía, les animamos, les exhortamos. Si no trae Biblia, pues acérquese ahí con algún cristiano. ¿Sí? De esos que sí usan Biblia. Bueno, no vienen muy contentos hoy, ¿no? Muy bien. Bueno, continuamos con Hechos capítulo 13. Hechos 13. Y voy a dar lectura. Son tres versículos, así que como en 10 minutos nos vamos a ir. Vamos a dar lectura antes de orar, ¿sí? Hechos 13, verso 1 al 3. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger o el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca o Antipas, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ¿qué dice? Ayunar, no lo dice con mucha convicción, ¿verdad? Después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Les parece si oramos? Y le pedimos a Dios que el Espíritu Santo, que es Dios, nos alumbre el entendimiento, ¿sí? Nos ayude, Señor. Muchas gracias esta tarde por tu bendita palabra. Gracias por este tiempo donde pudimos cantar, Señor, quién eres tú para nosotros, quién dice tu palabra que eres, y por lo tanto eres digno de ser exaltado, de ser admirado, digno de que nos congreguemos con el único fin de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, que es lo que estamos haciendo ahorita, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento, que tu Espíritu Santo discierna, Señor, nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, nuestra mente, y que produzca lo que quiera producir en nosotros y que nos impulse a donde nos quieras impulsar, pero que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, por favor, por medio de tu palabra y la exposición de ella, Señor. Ayúdame, por favor, y ayuda a mis hermanos. Te lo ruego todo esto en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perdone, traigo mucha garraspera en la garganta, pero bueno. Llegamos hasta aquí. Hay cosas que voy a tratar de omitir porque se han dicho cada enseñanza. Pedro nos ha enseñado bastante bien. Todos los que han estado aquí nos han enseñado varios detalles en los que se redunda, ¿no? Porque es básicamente trae mucha historia de lo que está sucediendo en el primer siglo con la iglesia, con nuestros hermanos, ¿sí? Pero pues son 3 textos, yo creo que como en 10 minutos vamos a terminar. Es una broma. Entonces dice la Biblia que en la iglesia hay algo bien interesante aquí de inicio, ¿no? La iglesia ¿quiénes son la iglesia? ¿Quiénes? Hermano Chuy nomás levantó su mano. ¿Usted es la iglesia? ¿Pero es la iglesia porque se reúne aquí o porque es nacido de nuevo? Los nacidos de nuevo son la iglesia de Cristo en todo el mundo. Fuera de este mundo no hay otros. Bueno, los que están en la eternidad, ¿verdad? Con el Señor ya. Pero el punto es que la iglesia son los llamados ¿hacia dónde? ¿Los llamados a dónde? Sí sabía que eso significa la palabra iglesia, ¿verdad? O sea, los llamados hacia afuera o los llamados fuera.
Los llamados ¿hacia dónde? Pues al reino del Padre, al reino de aquel que vino y anunció el reino, ¿sí? Al reino de Dios. Entonces, es muy importante aquí, solo con esta palabra decir iglesia, es muy importante que entendamos que no venimos a la iglesia, ¿sí? Sí está claro, está bien, o sea, no estoy diciendo que no diga voy a ir a la iglesia. Cuando diga eso, bueno, lo hacemos con el entendimiento. Usted es la iglesia. Si usted ha nacido de nuevo, por supuesto. Si usted es un hijo de Dios y sabe dentro de usted mismo que tiene el Espíritu Santo viviendo en usted. Usted es de Él. Es la iglesia, los llamados fuera. Por tanto, si usted y yo somos iglesia, somos partes del cuerpo de Cristo, somos miembros de ese cuerpo, pues es de todo el interés lo que vamos a ver aquí en Hechos, ¿verdad? ¿Sí, iglesia? Bien, entonces la iglesia no es la que está en la Navarro y entre Yucatán y ¿qué? ¿Y 5 de Mayo? Y Padre, no, la iglesia somos nosotros, una iglesia viva, ¿sí? Eso es muy, muy importante porque la narrativa dice esto, estaban en la iglesia que estaba en Antioquía. Y híjole, de Antioquía se ha hablado muchísimo, ¿verdad? A ver, ¿de dónde era Antioquía qué? Antioquía de... ¿Cómo se llamaba la provincia? A ver, Pedro. Pisidia, ¿sí? Entonces, porque hay otra Antioquía. Entonces, bueno, Antioquía, por ahí nos va a poner el mapa nuestro hermano. No, yo también traigo mapa, ¿eh? Y me lo mandaron de Qumran ese mapa. Mira, pues ahí está Antioquía, a unos 480 kilómetros más o menos de Jerusalén. Por ahí andan más o menos, ¿no? Pero ahí aquí está en la parte de ustedes, parte derecha. Ahí está Antioquía y ahí está marcado el primer viaje. Miren, yo me puse a revisar los mapas de Qumran de los tres viajes y están de verdad, bueno, obviamente son dirigidos por el Señor, ¿no? El Espíritu Santo los dirigió, pero están bien interesantes porque si tú los ves uno por uno por separado, te das cuenta que cada vez se fueron expandiendo más y que las primeras regiones que fueron están bien estratégicas. O sea, estratégicas para la expansión de la predicación. No sé si me doy a entender, hermanos. Entonces, bueno, ahí está Antioquía, está fungiendo. Y no, la verdad es que no voy a comentar mucho de eso porque ya lo han dicho otros aquí. Pero Antioquía básicamente era una iglesia, una sucursal, ¿no? De Jerusalén, pero era una sucursal bien trabajadora. O sea, era una iglesia, un grupo de hermanos creyentes bien trabajadores, así como lo de la Navarro, de aquí. Miren, hermanos, yo les voy a abrir mi corazón ya desde una vez, porque no es bodega mi corazón. Yo estoy agradecido con Dios porque, se lo decía Rita, porque en verdad los hermanos de aquí de esta congregación, desde algún tiempo para acá hemos visto mucha respuesta en su servicio al Señor. Y gracias a Dios, ya ni los regañamos, ¿verdad, pastor? ¿Ya? Nadie. Entonces, gracias a Dios por eso. Bueno, los hermanos de Antioquía, justamente hubo uno que otro que llegaron a fundar ahí a predicar a causa de la persecución. Porque, bueno, no me voy a adelantar. Pero Antioquía, esta iglesia, este grupo de hermanos, era una iglesia bien trabajadora. Que buscaban al Señor y que oraban, ayunaban y ministraban al Señor. Ahorita vaya notando, eso es clave. Entonces, voy a hacer un pequeño panorama o un resumen. Aquí ya Lucas, hasta este capítulo, ha terminado con la descripción del ministerio de Pedro. Es bien interesante porque ahora se va a tornar a enfocarse en el ministerio de Pablo, ¿sí? Obviamente hay otros personajes importantes ahí, otros hermanos. Ahora Pedro, que había recibido ese llamado a predicar el evangelio principalmente a los de su nación,
después de Pentecostés, parece que los apóstoles y algunos discípulos empezaron a entender que la gran comisión era predicar a los judíos del mundo, al parecer. Comento esto al parecer porque Hechos 10 nos narra, y ya se compartió eso, el evento con Cornelio, ¿se acuerdan? El lienzo, la visión, lo que nos da nos indica bastante es que los hermanos todavía tenían un freno, un límite de predicar el evangelio a los gentiles. Tan es así que Dios interviene, ¿se acuerdan? Con Pedro. Pero no nada más con Pedro. Bueno, Pedro era importantísimo que fuera con él, porque era de los líderes de la iglesia. Pero el punto era que los demás no entendieron y abrazaron esto tan rápido. De hecho, no hay tanto registro de eso como lo hay de Pablo. Bueno, y Dios empieza a prever todo esto. Pues fue necesario ese evento milagroso, ¿no? Con Cornelio. Hablando en lenguas, recibiendo el Espíritu Santo, en la predicación de Pedro, usted ya lo sabe, ahí está en Hechos 10, ¿no? Y para que esa salvación fuera ofrecida también a los gentiles. Ahora, es importante porque Pablo a los Gálatas comenta esto, o sea, que realmente la iglesia en Jerusalén o los judíos se convencieron de predicar a los judíos y estaban detenidos en alguna manera por sí mismos, porque vean lo que dice Gálatas 2:9, cuando fue Pablo para allá, dice, él está contando, dice, al reconocer la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que, ¿qué dice? Para que nosotros fuéramos ¿a quiénes? A los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea que no es mala onda, ¿no? Pero les quedaba más cómodo a ellos y estaban más convencidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De predicarle a los judíos. Y después viene a los de Jerusalén, a los judíos, porque después viene persecución y es como son forzados a salir y empezar a predicar, pero con un poquito de freno ellos. Bueno, y Dios aquí es donde llama a Pablo. Entonces, este avance, ¿no?, que acabamos de leer ahorita animó a que otros también llevaran el evangelio a los gentiles. Lucas va a describir que en el área de Antioquía, donde Bernabé y Pablo tenían un ministerio ya extenso, ya de algún buen tiempo, entre esta congregación mixta de judíos y gentiles. O sea, ahorita vamos a ver porque se va a tornar más interesante los hermanos que estaban ahí en Antioquía. Entonces, vamos a ver así rápidamente un resumen de esto, muy muy breve, de cómo está acomodado en Hechos. El primer sermón de Pedro lo vimos en Hechos 1 y 2. El ministerio de Pedro después del Pentecostés, Hechos 3 al 4 y al 37, verso 37. La persecución de Pedro la vimos en Hechos 5, del 1 al 42. La persecución de la iglesia, Hechos 6 y 7. Persecución de la iglesia, Hechos 8 y del 9 al verso 43, y la predicación de Pedro a los gentiles, ahí en Hechos 10, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estoy haciendo solamente un panorama, pero de aquí en adelante, de aquí en Hechos 13, empieza el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo. Y es interesante porque, ¿se acuerdan ustedes quién mandó llamar a Pablo? Estoy hablando aquí. O sea, ¿quién lo mandó llamar? ¿Qué hermano lo mandó llamar? Bernabé. Entonces, Bernabé ya chambeaba el brother ahí en Antioquía, ya trabajaba ahí. Entonces, por eso cuando es enviado, ponen a Bernabé primero, o sea, como un responsable. Pero eso torna después, en toda la narrativa, se torna es Pablo y Bernabé. Y así, ¿no? El punto era que, pues vean esto, aquí nos enseña varias cosas. Una es la sujeción y la humildad del hermano Pablo, ¿sí? No porque él había recibido una revelación del Señor. ¿Cuántos han recibido revelaciones aquí? No levante su mano porque lo va a jalar de los cabellos el pastor Barba. Bueno, él había tenido un encuentro con el Señor, usted ya lo sabe, ¿no? Hechos 9, si no me equivoco.
la conversión, sí, es Hechos 9, la conversión de Pablo. El punto es que él no llegó con esas cartas. Él llegó a servir a la iglesia de Antioquía porque Pablo lo llama y dice, vente brother, verás, aquí vas a ser útil. Y bueno, todo esto por la voluntad de Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo estaba planeando todo esto así. Entonces, Lucas ya ubicó ese escenario geográfico ahí en Antioquía y este momento histórico después del contacto de Pedro con Cornelio. Hasta ahora Bernabé y Pablo han ganado bastante experiencia. Esto es bien importante, ¿eh? No solo en trabajar juntos, pero también trabajando con conversos judíos y gentiles. Lo que les quiero decir es que para este tiempo, mis hermanos, ya tenían buen recorrido los hermanos sirviendo antes de salir a su primer viaje, ¿eh? ¿Cuántos quieren salir de viaje misionero? Ni un grillo se oyó, ¿no? Ok, ahora, ¿cuánto aprendizaje, no? ¿Qué necesario es que nosotros pasemos el proceso de servir a otros? El proceso de que nuestra fe sea probada. Imagínate con cuántos hermanos no batallaron ellos. O sea, en el buen sentido, ¿no? Cuántas batallas tuvieron desde adentro con otros hermanos, con incrédulos, y lo que les iba a faltar, todo este proceso de prueba. Y esto nos enseña, mis hermanos, antes del primer viaje, esto nos enseña que todo creyente, escuche bien, necesitamos ser probados, necesitamos que nuestra fe sea metida en fuego. ¿Cuántos dicen amén? Para purificar nuestra fe. ¿Sabes que nuestra fe necesita ser purificada? ¿Sí? Tenemos, a veces nuestra fe puede estar, creímos para salvación, pero nuestra fe necesita madurar, crecer y necesita ser, como dice 1 Pedro 1:7, ¿no? Ser purificada por el fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene muchas imperfecciones nuestra fe. Es decir, nuestra fe en el Señor Jesucristo, ahí está, obró para salvación, pero luego no aplicamos fe a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? No aplicamos fe cuando predicamos el Evangelio, por eso no lo predicamos a veces, porque ves al mochorejas que anda ahí afuera de tu casa y ni me va a escuchar, no va a creer, ni se va a arrepentir. No sé si me doy a entender. Entonces, realmente nuestra fe necesita madurar bastante. Eso solamente es un ejemplo, ¿no? Pero luego lo otro, cuando de repente se nos enferma un hijo, voy a voltear a ver a todos los que tienen hijos y que son preocupadorcísimos que somos. Bueno, yo no tanto, pero luego peco de descuidado, ¿no? Pero mis hermanos, y de verdad se los digo, como es el pastor Santos, que va a estar aquí próximamente, en buena onda se los digo, hermano. Son ejemplos, mis hermanos, que luego nuestra fe no está madura en Dios. Porque cualquier cosita, ¿cómo nos pone? ¿Sí me explico? Híjole, es que ya no hubo trabajo esta semana. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿En serio? Híjole, es que se enfermó mi hijo. Ay, se va a morir, mañana se va. No, de veras debería darnos tristeza. Bueno, ya le voy a parar ahí con eso, ¿no? El punto es que nuestra fe, mis hermanos, necesita ser metida por fuego. ¿Cuántos creen esto? Si tú no crees esto, mis hermanos, te digo algo, no vas a madurar, no voy a madurar. Y Pablo y Bernabé sabían lo que había pasado, lo que estaba pasando. Y todavía les faltaba, ¿no? Madurar en muchas cosas. Lo que quiero también decir y que nos enseña esto así a simple vista, es que el llamado, porque quien llama es Dios. Dios te puede tener un llamado en específico al ministerio. Ya fuiste llamado a servir a la iglesia, ¿eh? Todo el nacido de nuevo es llamado a servir al cuerpo, ¿sí? Y al menos tienes un don que Dios te dio o que Dios puso en tus manos para servir a la iglesia. ¿Sí lo sabías, hermano? ¿Sí o no? Que no lo ejercites, que no lo pongamos a trabajar, que andas buscando cuál es
Ese es otro asunto. Pero si tú te metes con el Señor y te pones a buscarlo y le dices, Señor, heme aquí. Dijo por ahí un pastor, heme aquí, ya me fui. No, heme aquí, te aseguro que el Señor te va a poner a trabajar. Y no estoy diciendo que andes buscando predicar, que bueno, si quieres está bien, pero no es buscar predicar y buscar tocar, porque aquí como el Carlitos le pega la batería y yo también quiero ahí, y yo también quiero ahí, y yo allá, y yo quiero allá. No, empieza preguntándole el nombre al que tienes a un lado, al que viene por primera vez y que no sabes cómo, del hermano del pelo chino. Pero te digo, no, y te lo digo en serio, hermano, aunque haya un llamado para servir en el ministerio, en algo, una responsabilidad mayor, no más importante, mayor, una responsabilidad mayor, eso no quita el proceso de prueba que necesitamos. ¿Sí lo sabías? Eso no quita el proceso de prueba, aunque seas buenísimo para cantar, predicar, interceder. ¿Qué más te gusta? Aunque seas buenísimo en lo que tú consideres que seas bueno. Si no somos probados, si no hay un proceso de prueba, vamos a hacer calamidades para los demás. En amor. Más amoroso no puedo ser, ¿verdad? ¿Amor? Ok. Y voy a meter aquí un pequeño paréntesis del tema. Marcos, en el verso más adelante, en el 5. ¿Quién va ahí? Te voy a decir algo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? ¿Apartarme a quién? A Bernabé, pero dijo a Marcos. Te voy a decir algo, esa es una imprecisión. Se llevaron a Juan Marcos. Como el Shalán, como lo que tú quieras, porque iba de ayudante. Pero el Espíritu Santo no los dirigió a llevárselo. Y no estoy diciendo pecado. No, hermanos, también se equivocaron los hermanos. Y vean lo que pasó más adelante, los problemas que tuvieron. Porque también estaban en proceso de prueba. Pero aquí este ejemplo es bien importante porque Marcos vio, sin duda tenía un llamado y lo vemos más adelante, pero se emocionó. Van a ir al viaje, yo también, yo quiero, y sí, vamos, llévame tío, porque le dijo a Bernabé a su tío, sí, pero nomás con las maletas, sobres, y se lo llevó. Y a las primeras de cambios, dijo mi mamá que siempre no, y se regresó. ¿Fue descalificado? ¿Dios lo descalificó? No, pero causó problemas, su inmadurez. Y el que permitieran que se lo llevaran. Y la iglesia lo vio a bien. La iglesia lo vio a bien. Ay, qué bien se ve eso. Hace algunos años, hermanos, nos tocó ver a un hermano, a lo mejor Iván se acuerda cuando estábamos en la otra iglesia, y un hermano, pues a ver quién quiere ir de misionero, y brincó como 4 metros hacia arriba así. Y dijimos, o sea, sí, el brother de veras, ahorita es pastor. Y de veras, pero era evidente que no era el tiempo, faltaba madurez. Y regresó con serios problemas. Y gracias a Dios el Señor lo restauró. Pero se pudo haber evitado eso, ¿verdad? Y en ese momento no hubo quien pudiera pues ubicar eso, ¿no? Lo que quiero decir es que este es un ejemplo claro, porque en el verso 13 del mismo, Marco dice, con permisito, pero yo no le entro a esto, y se regresa. Y después Pablo adelante dice, no hombre, este morro no lo quiero aquí. Así lo hubiera dicho yo, ¿no? O el Ángel o Pedro también así. No, este no, aún no. Ok, el punto es que el llamado no quita el proceso de prueba, mis hermanos. El llamado garantiza que seremos probados. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quieres servir al Señor, hermano? No pongan cara de desánimo, ¿Quieren servir al Señor, a la iglesia? Van a ser probados, vamos a ser probados. Amén. Él estará con nosotros siempre. ¿Sí? Bueno,
Ahora es bien importante porque esta primera manifestación del Espíritu en esta dirección de enviar se produce en Antioquía. No hay otros enviados así que la iglesia envía, donde Bernabé y Pablo son llamados por él para ser enviados como primeros misioneros a cumplir esta gran comisión que el Señor había determinado. Qué impresionante. ¿Sí lo alcanzas a ver? Todo lo demás no había sucedido fuera de ahí. Se habían ido algunos hermanos huyendo y ahí medio iban hablando de Juan 3:16 nomás, pero estos hermanos fueron con una misión específica, enviados. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Sí? Enviados. Ahora, antes, empezando a tomar tema con esto, es necesario lo que tenían Bernabé y Pablo. Y voy a decir una palabra, consagración. ¿Qué es consagración? Apartarse para. O sea, santo, santificado para. Si tú eres nacido de nuevo, Dios te está llamando a que te apartes para Él. Que te apartes para Él. Tus ojos, tu mente, tu corazón. Pero en principio, tu atención. Mi atención. Al despertarte. En tu vivir, no sé en qué tiempo tienes tu tiempo con el Señor. Pero lo necesitamos, mis hermanos. Lo necesitamos. Entonces, esa consagración fue el tiempo que es el tiempo que cada persona usa en prepararse para servir al Señor y a lo que los rodea. Servir al Señor no es yo voy a ir a servir aquí al Señor y yo solo aquí toco alabanzas para el Señor. Está bien si lo quieres hacer así, pero intrínsecamente tienes que servir a la iglesia, al que tienes aquí a un lado. Sobre edificar a la iglesia. ¿Te das cuenta por qué es tan importante? Es tan importante. Los creyentes, finalmente se trata de servirnos unos a otros. Finalmente, como dice Juan, en esto conoces que amas a Dios y que estás en luz y que Dios está en ti, que si puedes amar al hermano que tienes, y lo repito y lo repetiré hasta que me lleve el Señor. No podemos ser creyentes y tener en el corazón atravesado a medio hermano aquí o a hermano y medio. No podemos, no está bien. Dios no quiere eso. Eso no le agrada a Dios. Eso nos detiene para madurar. No. Si quieres empezar a consagrarte al Señor, quita eso de tu corazón. Quitemos si hubiese algo. Entonces, ahora, ¿por qué comento esto? Porque en el caso de Pablo y de Bernabé, al menos de Pablo se sabe específicamente que ya había un periodo de proceso de 10 a 12 años después de su conversión. O sea, no que se convirtió, que el Señor lo llamó y dijo, ahora sí, vámonos a servirle al Señor a las naciones. 10 o 12 años preparándose para servir. ¿Cómo la ves, mi hermanito? ¿Estás muy triste o qué pasa si estoy bien amoroso hoy? 10 a 12 años entre su llamamiento y el principio de su ministerio a los gentiles, aquí empieza después de 12 años. Durante ese tiempo dice la Biblia que estuvo 3 años en el desierto de Arabia, recibiendo enseñanzas del Espíritu de Cristo, así dice Gálatas 1, del 11 al 17. Viajó a Jerusalén y volvió a su pueblo natal de Tarso para 4 años, otros 4 años, Hechos 9:30. Entonces fue reclutado por Bernabé a ir y enseñar a la iglesia en Antioquía por otro año. Finalmente él y Bernabé llevan ayuda, ¿no? Y comida, ¿se acuerdan? En el tiempo de hambruna, ¿se acuerdan? Y a Jerusalén, Hechos 12. Pero ve cómo, o sea, empezaron sirviendo, mis hermanos, en las cosas más pequeñas o cotidianas, no pequeñas, corrijo eso, pero en cosas que no tenían una relevancia como ir y enseñar el Evangelio, porque tiene una responsabilidad mayor. ¿Me doy a entender, hermanos?
todo trabajo es importante, pero no tiene las mismas implicaciones y responsabilidad. Entonces, estos hermanos habían sido probados. ¿Tú crees que en ese tiempo de ir, de estar ahí, imagínate llegar con Pedro y saber que eras un perseguidor, ¿cómo te iba a ver? Si aquí nomás le sacamos tantito la lengua a un hermano y parecen que eres el anticristo, te miran así, ¿no? ¿Sí o no? Imagínate, perseguidor de la iglesia, estuvo en la muerte de Esteban, imagínate, y Pedro, ¿cómo era? Que le gustaba cortar orejas y todo eso. O sea, decir, este brother no, este brother lo que sea que se convierta, pero este brother no. Yo no sé, y todos los demás que lo vieron. Imagínate ver a Esteban ahí con la cabeza partida, desangrándose a pedradas y feliz Pablo viéndolo, ¿no? Sí, yo sí lo hubiera traído entrado algún tiempo, yo creo. A lo mejor usted no. Pero eso vivieron y fue Pablo y se humilló con ellos y aprendió y escuchó y regresó y primero no les caía muy bien, le tenían desconfianza, pero aún así amaba a sus hermanos de Jerusalén. ¿Y nosotros? Dijo el pastor, ¿y luego? Miren mis hermanos, aquí hay algo bien interesante y es que no puedes servir a la iglesia del Señor si no amas a la iglesia. Si no amas a los hermanos, no puedes servir. O sea, puedes hacerlo, pero Dios no lo está tomando en cuenta. Y no está bendiciendo a nadie, y no está edificando a nadie. Porque lo que edifica es que lo hagamos en amor para el Señor. Amén. Ahora sí que son rudimentos, ¿no? Esto de la doctrina, ¿no? Pero mis hermanos luego lo olvidamos, ¿verdad? O nomás yo lo olvido. Entonces, bueno, el periodo de consagración consistía en recibir enseñanza del Señor, enseñar en la iglesia en Antioquía, viajar y reunirse, fíjate el proceso de prueba, con apóstoles y líderes de la iglesia, liderar un programa de benevolencia. También anduvo en la despensa el hermano Pablo, para ayudar a la iglesia en Jerusalén, un periodo de 10 a 12 años de capacitación y preparación para el ministerio que le fue dado, el llamamiento que le fue dado cuando se convirtió. No sé si lo alcanzas a ver, hermano, esto te debería de emocionar. No tiene cara de emoción, es que es miércoles. Entonces aquí empieza el primer viaje misionero, los llamados fuera, los nacidos de nuevo. Lo que quiere decir esto es que todas las congregaciones que se formaban con sus líderes y maestros son consideradas y eran consideradas como iglesia de Cristo. Sin embargo, debemos entender que estas iglesias locales solamente expresan una sola cosa: la iglesia unificada en Cristo. Yo me alegré mucho porque hace días les comenté que miré creo que lo compartí, un documento de la Iglesia Metodista en Estados Unidos. No sé si alguien lo leyó o vio eso, lo de las conferencias. Nomás el pastor está en las noticias, pero suben un meme y lo arrebatan, ¿no? Y esta noticia es bien importante porque la Iglesia Metodista en Estados Unidos aprobó que sus ministros puedan ser homosexuales. O sea, ya. Y unos diciendo, gloria a Dios, por esto estábamos orando. No sé si te das cuenta. Y yo, la verdad, dije, sí, Señor, ya ven pronto. Escrito está y bueno, y comento esto porque ayer miré una publicación de la iglesia Shalom. El punto es que miré un escrito que publicaron de ahí de la iglesia donde decían, nosotros no estamos de acuerdo y nosotros no pertenecemos a esto. Dije yo, gracias Señor. Ok, los llamados fuera, ¿no? Quiere decir que todas las congregaciones nos debemos de alegrar, mis hermanos. Hay hermanos en otras iglesias. ¿Y sabía que no nada más aquí? Y quizá mucho mejores hermanos, más fieles.
iglesia del Señor. Ahora, bueno, vemos a estos hermanos, a la iglesia, estándose preparando. Esta iglesia de Antioquía formaba como la base de operaciones del ministerio de Pablo, ¿no? Y de otros hermanos, siendo la iglesia madre Jerusalén, pero la iglesia misionera era Antioquía. ¿Sí sabías? ¿Cuánto le gustaría ser de ahí? Nadie. Y bueno, Pablo y Bernabé son identificados aquí y otros hermanos por sus dones, ejerciendo como profetas y maestros. Y jugaban un papel muy importante. No, miren, no profetas en que establecían doctrina, daban palabras por el Espíritu Santo y quedaban registradas, pero la doctrina la establecían los apóstoles, la doctrina de Cristo. Pero ellos eran usados para hablar de parte de Dios. ¿Sí? Eso es lo que enseña la Biblia. Eran usados para hablar de parte de Dios y dar dirección, y eran maestros también, y eran servidores, ancianos de la iglesia, líderes, y enseñaban la palabra. Pero vean cómo está sujeto Bernabé y Pablo a ellos, hermanos, a los hermanos de ahí de Antioquía. Qué impresionante, ¿verdad? Qué importante estar sujetos los unos a los otros, ¿sí o no? Bueno, ahora, la Biblia lo dice ahí en Efesios 2:20, esto que acabo de comentar. Entonces, este liderazgo de enseñanza de la congregación decía que había en ella profetas, no en el sentido de que revelaban aspectos del misterio o escribían profecías nuevas. Lo que el Espíritu Santo les daba, se lo daban a la iglesia, ¿sí? Y sí quedaron algunas profecías como la de, ¿se acuerdan la profecía de la hambruna? ¿Cómo se llama el hermano? Agabo. Agabo era, ¿verdad? Agabo. Entonces, bueno, estos hermanos así fungían y servían y eran importantísimos en la iglesia para la guianza, ¿no? Así lo proveyó el Señor. Entonces, bueno, ellos exponían la palabra, exponían la escritura, la aplicaban para edificar, para exhortar, para consolar. 1 Corintios 14:3. Y estos tipos de ministerios se estaban desarrollando en la iglesia de Antioquía, edificando a los creyentes y fundamentándolos en la fe. Ahora, aquí empieza a ponerse bien interesante porque nos vamos a ubicar todos aquí. ¿Cuánto tiempo llevo, hermanos? 3 minutos. Dice, la diversidad de trasfondos culturales de los dirigentes de la iglesia de Antioquía nos enseña que Dios diseñó esto así. Y aquí vas a poder descansar, mi hermano. Miren, Ángel, el pastor, está de testigo. Nos conocimos en el mundo. Yo lo conocí en el mundo a él, en el mundo cristiano, y yo en el mundo fariseico, ¿no? Y la verdad es que cuando llegué a de cuenta, como Pedro cuando vio a ver a Saulo así, cuando me lo topé ahí en la Bravo, no. Y luego voy viendo así de Lin. Santo Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Dije yo. Mis hermanos, qué maravilla lo que Dios tenía preparado. Muy pocos lo entenderán, ¿no? Pero qué maravilla lo que Dios tenía preparado por los diferentes contextos que traían estos hermanos. Nada más ellos, los que estaban ahí, los que cita la palabra aquí en el verso 1. Bernabé era un judío de Chipre, ahí está en el capítulo 4. Simón era también judío, pero su sobrenombre latino, tenía un sobrenombre latino, el negro, así como mi amigo. No te agüita, mi amigo. El negro. Así, a mí también me dicen así, ¿sabía? Un primo ahí. Pero usted no me anda diciendo. Dice, solamente indica que sí procedía de allá, y que quizá tenía un poquito, era de piel oscura, sino que también se movía por este sobrenombre latino en el ambiente romano. Vaya poniendo atención, Simón de Cirene se cree y se comenta que quizá fue el que le ayudó a cargar la cruz de Cristo. Solamente es una especulación que quizá entra al caso, ¿no? Posiblemente Mateo 27 y Marcos 15:21. Lucio de Cirene también era del norte de África. Es que, mis hermanos, hasta aquí ves a gente de lejanas tierras,
con diversidad cultural, diversidad en el idioma. Obviamente hablaban también griego y arameo, o sea, no, era necesario. Como cuando tienes a un hermano, ¿no? Y lo hay, hermanos que, la verdad digo con todo respeto, pues no estudiaron en ningún lado y hablan español, hablan inglés y francés y trabajan en las pangas, ¿no? ¿Sí o no? Pues estos hermanos más o menos, algunos de ellos eran así. O sea, eran gente bien trabajadora que emigraban y pues ahí se toparon con el Señor y llegaron ahí, andaban en Antioquía, porque era un lugar aparte comercial muy importante, era de los 3 puertos más importantes en el imperio. ¿Sí sabían eso, verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos a Lucio de Cirene, Hechos 11:20. Manaén tenía contactos en círculos altos, en la aristocracia, porque se había criado junto con Herodes el tetrarca o Antipas, ¿no? Porque fíjense que cuando dice que él estuvo, cuando hace referencia de él, significa que era su hermano adoptivo o hermano de crianza o hermano de leche, se les decía. O sea, creció con él. Imagínate, o sea, el papá de Herodes, que fue Herodes el Grande, el papá de Herodes Antipas. Sí, era el Grande, ¿no? Sí, estoy casi seguro que sí. Bueno, el documento de Qumran sí me decía eso. El punto es que vean la importancia, porque Herodes Antipas fue quien decapitó a Juan el Bautista, que humilló al Señor durante su juicio. Y bueno, el punto es que este hermano Manaén llegó a ser, que estuvo en la corte, que creció con ellos. Imagínate, hermano, se convirtió al Señor. Es como si se convirtiera ahorita el profe Víctor Castro, ¿no? Bueno, no tanto, ¿no? El punto es que, y ahora llegó a ser discípulo del Señor, y ahora estaba acá en Antioquía y estaba expuesto a la muerte. ¿Te das cuenta? Y ahora era antagónico a Herodes. Ahora, ese grupo de hermanos estaban perfectamente guiados por el Espíritu Santo para servir y edificar a la iglesia. ¿Y yo? ¿Y tú? No, es que aquella es de allá del Esterito y este de los Olivos y aquel del Panteón, no, hombre. No, es que no me cae bien la hermana, la esta, la otra, el otro, el y ay, no. No, yo con esa gente no trabajo así. Ahí está. Y al final de la lista, Saulo. ¿Ustedes creen que no era tremendo este brother? Pues ya lo vemos. A pesar de que cada uno tenía distinto trasfondo, fungían como uno solo, hacer la voluntad de Dios. Así como pasó allá en la Bravo, ¿no, hermano? Y bueno, aquí el delegado en esta comisión empieza siendo Bernabé y después se tornan los papeles ahí. Ahora, ya le voy a pisar al acelerador. Vamos a rescatar algo bien interesante de aquí. Ellos estaban ¿cómo cuando iban a tomar esta decisión? ¿Cómo estaban? Dice, ministrando al Señor. Mira, mis hermanos, todo un tema. Al pastor ya le pasé todo el bosquejo hace ratito. Todo un tema esto. ¿Sabes qué es ministrar al Señor? No dice que estaban sirviendo y predicando y preparando un bosquejo, que está bien que se haga, y que estaban ensayando. No, ministrando al Señor. Esto quiere decir que estaban atentos en la oración, en el ayuno, en la adoración, en la lectura de la palabra, pero estaban profundamente enfocados. No, mis hermanos, quizá nosotros no podemos estar todos los días aquí, porque la iglesia estaba siendo comisionada para una tarea en especial en aquel momento muy importante, fundamental. Pero nosotros no nos podemos reunir todos los días aquí, pero ¿y nuestra casita? ¿Ministras al Señor? ¿Ministras al Señor? ¿Sirves al Señor?
Él es tu atención en la mañana, a la hora que tengas tu tiempo. Él es tu atención. O ahí nomás, ahí pongo una prédica yo. ¿De veras? ¿Tienes tu tiempo? Si no lo tienes, hermano, no os agüitéis. Arrepiéntete y búscalo. Aparta un tiempo, aunque tengas 3 hijos, yo tengo 2 y parecen 10. No importa, aparta un tiempo. Si no, es que se levantan a las 2 de la mañana, pues levántate a la 1. Te lo digo de verdad, hermano. No podemos vivir de la comida del miércoles y del domingo. No podemos, ¿verdad que no, pastor? Ahí está. No podemos. No puedes vivir así, hermano. No puedes vivir así, no podemos vivir así. Necesitas alimentarte diariamente, necesitamos ministrar al Señor, estar con Él, servirlo, orando. Que nada, cuando ayunaban, este es todo otro tema importantísimo y que nosotros lo hemos dejado de hacer. Pero es importante. ¿Por qué? No porque tiene un poder en sí el ayuno, porque ellos, si tú ves todos los ayunos en la Biblia, ellos dejaban ese tiempo que ocupaba preparar o comprar o ir por alimentos y comerlos, lo dejaban y se enfocaban en la oración, en la adoración. No dice cada cuánto, tiene que ser cada semana, brother. Tiene que ser cada sábado. Tiene que ser cada... No. Cuando lo hagas, cuando determines. Pero yo veo algo, cuando iban a tomar decisiones muy importantes y que querían una dirección precisa, y hay otros tipos de ayunos, ayunaban y oraban. Es decir, dedicaban toda su atención a eso. ¿Puedes hacerlo? ¿Hace cuánto que no lo haces? Que no haya ninguna distracción. De veras, hermano. Esta adoración implica, deja todo y centra toda tu atención y toda tu intención en Dios. En la lectura de la palabra, en meditar en ella, en orar, en volver a meditar, en volverte a humillar, en exaltarlo, pero tú y el Señor solos. No, eso no lo puede suplir, aunque nos hagan brincar los hermanos de la alabanza aquí. No lo puede suplir con nada. Amén. No estoy muy convencido, pero bueno, eso es todo, hermano. Entonces, eso es una responsabilidad del nacido de nuevo. ¿Sí? No es una opción, hermanos. No es una opción, es una responsabilidad. Es un deber, es una necesidad. ¿Sí? Entonces dijo el Espíritu Santo, qué impresionante esto, ¿no? El Espíritu Santo dijo, seguramente por la voz de uno de los hermanos de ahí, de un profeta, y escucharon todos, seguramente. Se revisó lo dicho, lo confirmaron los hermanos y obedecieron. Y te voy a decir algo 100% seguro, y no soy profeta. Si eres nacido de Dios, Dios te ha llamado a servir a su iglesia, a edificar al cuerpo. Y como dije al principio, podemos empezar primero asistiendo a tiempo. Luego preguntando el nombre a los que no conoces. Luego empieza a orar y servir en lo que puedas. ¿Qué te parece? Está medianamente sencillo, ¿no? ¿O no? Es evidente que Dios, el Espíritu Santo, dio a conocer su voluntad en la iglesia a través de estos profetas. Es hablado de esto con frecuencia en Hechos, ¿no? El Espíritu Santo dio instrucciones a los líderes establecidos por Dios. Ahí lo vemos en el capítulo 8, en el 10, en el 13. Y dirigió a estos 5 mientras estaban ministrando y ayunando para que apartaran a Bernabé y a Saulo. Ahora, aquí encontré algo bien interesante, un comentario de un hermano, ¿no? Y decía que seguramente el Espíritu Santo permitió que fuera así porque estos hermanos servían tanto, llamaban tanto a la iglesia que iba a ser bien difícil que ellos tomaran la decisión de irse. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Sino tenía que ser una dirección de Dios para que
híjole, pues se va a ir el hermano Pablo y Bernabé. ¿Cómo? No, pues es que es la voluntad de Dios. Bueno, está bien. Y se fueron. Así que, y esto solamente obedece al plan, en el caso de Pablo, bien registrado en la Biblia, ¿no? Que fue apartado para Dios, Gálatas 1:15, en su conversión, ¿no? Ahí en Hechos 9, Romanos 1:1 habla también de esto, y cómo fue preparado y llamado para un servicio en específico como aquí. ¿Te digo algo, mis hermanos? Contigo y conmigo no es distinto. Yo sé que a lo mejor no lo vas a entender o digerir o creer, pero Él te preparó desde antes. ¿Sí? ¿Sí concuerda con la Biblia eso? Sí, ¿verdad? Él te preparó desde antes para que anduvieras en Él, para que le sirvieras. Él tiene planes para ti, para mí. ¿No te da alegría eso? Nadie se goza. Y bueno, y finalmente con la imposición de manos se reconocía, ¿no?, la soberanía del Espíritu Santo, expresando su identificación y su afirmación y el apoyo total a quienes habían sido llamados a una misión concreta. Qué impresionante, ¿verdad? Aquí están, como le pasó, ¿no?, a Pablo, a Saulo, en el capítulo 9, ¿no?, cuando llega Ananías, dice que impuso, ¿se acuerdan? Y le dijo, hermano. Así que, ¿cuánto podemos aprender de todo esto, no? El llamado de Él, el llamado soberano de Él, cómo estos hermanos están reunidos en la iglesia, pero no estaban reunidos ahí, solamente cantando coritos o hablando, no, estaban ministrando al Señor. Dice, y ayunaban. Y el Espíritu Santo habló. Hace rato le decía al pastor, ¿no?, en una plática ahí, yo le decía, de verdad, yo deseo que Dios me hable, es decir, directamente con su palabra. Si lo quiere hacer en un sueño, pues que lo haga como Él quiera hablarme. Pero quiero estar seguro que Él me habla. Cuando estoy ahí sentado y estoy escuchando su palabra, quiero que Él me hable. ¿Sí me doy a entender? Cuando estoy allá en mi casa solo, allá en el silloncito, ahí donde nadie te ve. Qué bueno que nadie te ve. Ahí quiero que Él me hable. Yo espero que tú desees eso. Pues le habló a la iglesia y sin duda que el Señor nos habla con su palabra, a pesar de los monitos que estamos aquí al frente. Pero su palabra nos habla, como dijo Carlitos, ¿verdad? Pero necesitamos ministrar al Señor. Necesitas ministrar al Señor tú. No hay vuelta de hoja. ¿Lo hacemos? ¿Sí? Bueno, vamos a, quienes puedan hacerlo, ponerse de pie, vamos a dar gracias por su palabra y a continuar. Bueno, pues hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer con Él. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. No queremos aparentar nada, Señor. Queremos en verdad que indagues en nuestro corazón, que escudriñes nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta, Señor, de cuánto pecado podemos albergar,
de cuánta apariencia, Señor, podemos generar en nosotros, de cuánto autoengaño, Señor. Solo tú nos puedes examinar, Señor. Solo tú puedes discernir lo que hay dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Solo tú sabes, Señor. Y esto no lo decimos, Señor, para exponernos, condenarnos. Lo decimos, Señor, porque te necesitamos. Te necesitamos con urgencia, Señor. Estamos aquí, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos tu dirección, necesitamos que nos hables, Señor, no solo a los oídos físicos, que realmente tu palabra, Señor, nos traspase, nos escudriñe hasta lo más profundo, Señor, de nuestra alma, de nuestro ser, y que nos impulse y nos lleve, Señor, a amarte y amar a los que tengo a un lado, que es tu iglesia, que es el prójimo. Que me ayude, Señor, que nos ayude, Señor, a ministrarte, Señor, en nuestras reuniones. Líbranos, Señor, de armar buenos programas. Líbranos que quede ahí, sino que realmente, Señor, sea adorarte, reconocerte, escuchar tu palabra, hacer tu voluntad. Que quiebre, Señor, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, Señor, tan engañosa, que nos lleva a creer, Señor, que podemos levantarnos, hacer, vivir, trabajar a expensas tuyas, Señor. Atrevernos, Señor, a vivir toda una semana y llegar el domingo, si acaso, a querer o pretender escucharte o adorarte, Señor. Líbranos de eso, Señor. La verdad es que estamos en tiempos cada vez más difíciles, Señor, donde cada vez es más difícil centrar nuestra atención porque hay tantas distracciones. Buscamos tantas distracciones, Señor. Perdónanos. Perdónanos, por favor. No queremos, Señor, caminar como una iglesia sorda, una iglesia que tapa sus oídos, Señor, que cierra su corazón a tu voluntad o a tu dirección, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Dirígenos. Llévanos a arrepentimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo, en verdad, Señor, que permitamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos gobierne. Te lo pedimos